Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Un privilegio saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para nosotros es un privilegio el poder llegar hasta lo íntimo de su hogar y poder de esta forma, pues compartir con ustedes los principios de la Palabra de Dios. Hoy de nuevo nos abordamos a este autobús bíblico donde estamos tratando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y desde luego, pues esperamos que usted en casa pueda disfrutar de este tema y de este tiempo para estar con este su espacio, Verdades Bíblicas. Este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández, quien tendrá esta oportunidad de poder estar con ustedes. De antemano quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que Él nos concede de poder estar desde luego acá en Canal 27, el canal de la esperanza, y de esta forma unirnos a este tiempo tan lindo como lo es un aniversario más de este canal. Y usted como socio honorario nos ha de ayudar para seguir haciendo posible de que este proyecto de Dios siga pues caminando, siga con su enfoque y con la visión y la misión con el que fue diseñado este ministerio como lo es Canal 27. Así que le invitamos, ahí hay unos teléfonos saliendo en pantalla para que usted pues siga colaborando con nosotros. Si no es socio honorario, pues le animamos para que sea parte de este equipo. Y si ya lo es, pues le animamos a seguir construyendo en el ministerio de este lindo canal. De modo pues que vamos a empezar con nuestro programa para hoy y como siempre ya hemos dicho, este es un recorrido bíblico y esperamos que el favor de Dios sea con todos. Queremos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y traiga luz a nuestros corazones. Padre, en Cristo Jesús oramos. Suplicamos, Señor, que el tiempo que vayamos a estar acá sea de provecho y de bendición. Haya salud en nuestros corazones y en nuestras mentes. Nos disponemos a interpretar tu palabra y solo será posible por la revelación, la inspiración y la iluminación que tu Espíritu sabe dar. Y aquí estamos, Señor, en la mejor disposición para ser instrumentos tuyos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 4 de este libro de los Hechos. Y ya lo hemos visto en los programas anteriores con relación a que este libro, el libro de los Hechos, se ha considerado como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también se le puede llamar Hechos de la Iglesia, pero también podríamos llamarle e intitularle Hechos del Espíritu, porque vemos una sinergia entre los apóstoles que el Señor Jesucristo fundamenta, entre la iglesia que está creciendo y desde luego el Espíritu Santo que está haciendo un papel importante en ese momento preciso de la historia del cristianismo. Llegamos al capítulo 4 y pues la serie que es la iglesia en marcha para el día de hoy en este capítulo 4, Pedro y Juan no pueden quedar callados ante el concilio. Pedro y Juan no pueden callar ante el concilio. Es decir, que vemos en el capítulo 4 algunos aspectos importantes de lo que vamos a encontrar seguidamente en la discusión que se da después de que aquel hombre pues empieza a saltar en medio del templo. Fue una maravilla saber que aquel hombre que hacía un tiempo, desde nacimiento está allí, pidiendo una limosna. Ahora Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, le han dicho el nombre de Jesucristo y que en ese nombre deberían de levantarse. Y esto deja perplejo a todos los que están allí y especialmente llega la noticia ante el concilio. El Sanedrín era la representación de la religión de aquel momento. Y pues ahora en el capítulo 4 encontramos en primer lugar la reacción que se tiene ante la palabra de Dios. Vea usted en el verso 1, dice así el texto: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe, con la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Vea usted que del versículo 1 hasta el versículo 3 encontramos la reacción que se tiene de parte de los religiosos de aquel momento ante la palabra de Dios.
Qué increíble, mis queridos amigos y hermanos, saber de que la palabra de Dios tiene dos cosas. Dos cosas van a pasar y van a suceder. Dos reacciones de parte de quienes escuchen el mensaje de Dios. Ponerse felices o ser infelices. Estar contentos o estar molestos. Y aquí encontramos que la reacción que se tiene de parte de quienes les escuchan es que ellos reaccionan de manera violenta, a tal manera que su enojo hace que Pedro y Juan tengan que ir a la cárcel. Eso es terrible, saber que hay un cuadro de demasiado problema, un cuadro de violencia se da allí, un cuadro donde casi podríamos decir que se ensañan los del concilio queriéndolos matar. Los llevan a la cárcel, los colocan allí. ¿Y sabe por qué? Por el hecho de que ellos han de proclamar la palabra de Dios. Hay tres cosas que resaltamos en estos versículos del 1 al 3 en la reacción que tienen los del concilio ante la palabra de Dios. Número 1, saber que estos pertenecían a los saduceos, una élite dentro de la secta de los judíos, pero que en este momento se unen también al Sanedrín y se unen pues todos los religiosos. Aquí no importa qué tipo de criterio y de qué pensamiento haya entre los que están reunidos. Lo que quieren es masacrar a los apóstoles, porque estos están hablando en el nombre de Jesucristo. Algo más que podemos ver es que la religión no puede cambiar al ser humano. Note que estos quienes están en contra de la palabra de Dios, en contra de la palabra que los apóstoles están anunciando a Jesucristo, encontramos que estos como tal pues renuncian prácticamente o quieren que renuncien los apóstoles ante el mensaje de Dios. Porque hay algo que en el versículo 2 se tiene bien definido. El anuncio de la resurrección. Versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe que un punto de referencia para el cristianismo es y ha sido siempre y debe de ser para todos nuestros predicadores, presentar la resurrección del Señor Jesucristo? No puede existir evangelio, no puede existir cristianismo, no puede existir la iglesia y no puede haber transformación de individuos si no es por la obra de Cristo 3 días después de haber muerto. Para nosotros es fundamental y elemental saber que la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos es el fundamento de la iglesia. Debería de ser siempre la predicación de la iglesia. De modo que lo que tenemos acá es que hay mucha molestia porque se está hablando de la resurrección de Jesucristo. Recuerde usted que los saduceos tenían un postulado doctrinal con estar en contra de los ángeles y también estar en contra de la resurrección. Y por eso es que los saduceos están molestos, porque como que pareciera que lo que están diciendo Pedro y Juan está en contra de lo que ellos piensan. Pero propiamente la resurrección del Señor Jesucristo no solamente es una doctrina para el cristianismo de hoy, sino que también de allí podemos hacer una deducción maravillosa, que así como Cristo resucitó, en Él debiéramos de resucitar todos al final de la historia. La resurrección del Señor Jesucristo entre los muertos le da vida y le da sentido a nuestra esperanza en Él. Pero aparte de ello, también encontramos que la reacción de la palabra de Dios, la manera enfermiza mentalmente que tienen los del concilio en contra de la palabra de Dios, es porque el número crecía. Es decir, hay un ascenso de creyentes, todo está en números. La matemática en el libro de los Hechos, 120, Hechos 1 y 2, 3,000, Hechos capítulo 2, en el resultado del derramamiento del Espíritu, y en esta ocasión vemos que hay 5,000 más. Vean lo que dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Es decir, tenemos un vasto número de personas que se están agregando a la fe. Así es el poder de Dios obrando al inicio de la iglesia primitiva. Una iglesia que comienza con 12, una iglesia que va ascendiendo a 70, una iglesia que cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos está como de 120.
pero que después de que el Espíritu Santo es derramado, hay como 3,000 personas que vienen a Cristo. Y hoy tenemos un número de 5,000 personas. Qué importante dato, porque vemos cómo la iglesia propiamente va creciendo, la iglesia se va desarrollando. Y es que cabalmente, mis queridos amigos y hermanos, saber que estos primeros 5 versículos de este capítulo 4 del libro de los Hechos nos representan prácticamente lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo está trabajando. El verso 5 dice, pues y aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se están añadiendo más personas como golpistas en contra de los apóstoles. Vea usted que primero tenemos saduceos. Vemos un grupo de la élite sectaria de entre los judíos, pero ahora en el verso 5 encontramos que hay una fuerza de religiosos en contra de los apóstoles. Ancianos, escribas y gobernantes se han reunido y dice el texto que tanto así hacen llamar a Anás, a Caifás, Alejandro, Juan, personajes de renombre entre los ancianos y entre el pueblo y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vea usted hasta dónde está llegando la situación. Está llegando a tal manera que lo que tenemos aquí es una revolución. Y eso es lo que la iglesia primitiva está haciendo, una revolución de carácter espiritual, donde vemos que propiamente la gente está en contra de los principios de la palabra de Dios. Decíamos hace un momento, 2 cosas esperará usted, mi querido predicador. 2 cosas ha de esperar usted, mi querido pastor, que la gente reciba bien la palabra o simplemente la gente se incomode porque está escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que pasó con Pedro y Juan. Después de que han visto el milagro, ellos rehúsan a creer en Jesús. ¿Hasta dónde puede un milagro cambiar la vida de una persona o simplemente endurecer a una persona en su corazón? Vemos que el milagro ha ocurrido. Vemos que el hombre está saltando en medio de todos. Vemos cómo el hombre se ha levantado. No hay fraude en el milagro. Pero con todo eso, el corazón de esta gente estaba endurecida. Las personas religiosas defienden más la causa de una religión que las verdades del milagro y del poder de Dios. Y esto es lo que tenemos aquí. Un asunto tremendo, una revuelta propiamente en donde vemos cómo el pueblo, todos los judíos, una buena parte en contra del mensaje del poder de Dios. Y sobre todo, Jesús, que era el centro, que era el punto de referencia aquí, estaba en tela de juicio. Pero los apóstoles, Juan y Pedro, en esta ocasión, persistían con convicción. Mis queridos, necesitamos ante cualquier circunstancia y situación mantenernos como voceros de Cristo, firmes y erguidos, como dijera el himnólogo y sacamos entre sus líneas aquel canto: firmes y adelante, huestes de la fe sin temor alguno, porque el Señor nos ve. Debemos de saber que tenemos propiamente a Cristo que respalda todo lo que hacemos en pro de su palabra. Hoy, sin duda, a través de estos primeros 5 versículos de este tema sobre Pedro y Juan, que no callan ante las autoridades, ante el concilio, ante los religiosos, ellos mantuvieron firmeza, convicción. Ya dijera Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es poder y potencia del cielo. Regresaremos después de esta intervención musical para seguir con este fascinante tema sobre la iglesia en marcha, y en este capítulo 4, Pedro y Juan no pueden callar ante el concilio de religiosos de aquel momento. Regresamos. Yo quiero más, Señor, de tu divino amor. Yo quiero más, Señor, de tu paz. Quiero agradarte a ti
tu voluntad hacer, que se refleje en mí tu bondad. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. Yo quiero más, Señor, de tu divino amor. Yo quiero más, Señor, de tu grande poder. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mi corazón, y al mundo impartiré de tu luz, Salvador. Quiero agradarte a ti, tu voluntad hacer, que se refleje en mí tu bondad. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Yo quiero más, Señor, de tu divino amor. Yo quiero más, Señor, de tu grande poder. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mi corazón, y al mundo impartiré de tu luz, Salvador, y al mundo impartiré de tu luz, Salvador. Gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas, y aquellos hermanos y hermanas que se han estado conectando durante el espacio de este programa, pues quiero comentarles que estamos tratando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y especialmente este capítulo 4, que está relacionado con que los apóstoles no callan ante el concilio que los está cohibiendo, que los está presionando a que ellos no hablen de la persona del Señor Jesucristo. Y hemos dicho de que hay una reacción en cuanto a la palabra de Dios que Pedro y Juan están anunciando. Qué increíble es ver cómo el corazón se endurece, decíamos hace un momento, cuando el milagro puede provocar cambio o endurecimiento. En esta ocasión, el milagro que está pasando del hombre que ha levantadose allí paralítico, la gente ha endurecido su corazón y no quieren aceptar que de Dios ha venido el milagro. Qué terrible, ¿no? Sin embargo, en esta parte del versículo 7 hasta el versículo 8 encontramos otros aspectos importantes. Si hemos visto cómo hay una reacción ante la palabra de Dios, también vemos que hay una gran pregunta. La gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? Bueno, los apóstoles propiamente saben en qué nombre lo están haciendo. Y pues todos los que están ahí reunidos están atónitos porque no dan crédito. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? O sea, aunque ellos saben que ellos son predicadores de Jesucristo,
son voceros de Jesucristo, son apóstoles del Señor Jesucristo, ellos quieren saber por sus propios labios quiénes son y en qué nombre están haciendo esto. De modo que los ahí reunidos, ya hemos hablado que ahí hay varias élites que están representando a la religión judía, y propiamente pues tenemos también a ciertas autoridades judías ahí presentes. Tenemos a saduceos, versículo 1, versículo 5, tenemos gobernantes, ancianos, escribas. Han mandado a llamar a Anás, Caifás, Juan, Alejandro y a toda la familia de los sacerdotes. Imagínese usted, todo un drama están haciendo ellos porque no dan crédito que es lo que está pasando. Nunca se había oído, se había visto algo similar. De modo que comienza la gran pregunta. Versículo 7, y poniéndoles en medio, es una manera como de burla, una manera como de presión, una manera como de cohibir. Dice que los pusieron en medio y les preguntaron, ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, hay una gran pregunta, la inquietud. ¿Qué nombre están usando? ¿Qué nombre es el que ustedes están anunciando? ¿En qué autoridad ustedes o con qué autoridad ustedes han levantado ese hombre que ya está, pues es paralítico desde su nacimiento? Y vemos que ante esa gran pregunta, versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Sea notorio, y todos vosotros y todo el pueblo de Israel debe de saber esto, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él y solamente por él, este hombre ha sido sanado. Solo por este hombre, hablando del Señor Jesús, solo por este nombre, este hombre llamado el paralítico, se ha levantado de allí. Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual han venido a ser cabeza del ángulo. Vea usted que este para mí es como el meollo de todo el capítulo 4. De modo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vea usted que aquí tenemos un discurso breve, porque no están dejando hablar mucho a Pedro y a Juan. Pero vemos que ellos, de manera resumida, tienen la oportunidad de predicarle, de enseñarle a todos los reunidos ahí y dar a conocer el nombre de Jesucristo. Qué maravilloso es encontrar que ante esta gran pregunta que hacen las autoridades del pueblo, tenemos respuestas. Y las respuestas son concretas. Y de nuevo, la respuesta se centra en la resurrección, que sería el punto de partida, el punto de referencia para todo predicador. Y solamente vemos en el versículo 12 que solamente puede haber salvación, aunque el punto aquí es la sanación del hombre. Pero ahora Pedro y Juan trascienden diciendo, pero también en él y únicamente en él hay salvación y vida eterna. No hay manera para dos caminos, no hay manera para creer en dos verdades, no hay manera para creer en otro Salvador. Es decir, que Pedro y Juan son absolutos al decir que solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. No al pluralismo. ¿Se acuerdan ustedes que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús ya lo había dicho? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. De modo que el Señor Jesús lo que nos está diciendo es que no existe otro camino. No hay posibilidad de otra verdad. No hay lugar para que haya otro sentido de vida más que solo en Él. Él es prácticamente el absoluto de Dios. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida.
y solamente por Él se llega al Padre. Y aquí, de nuevo, Pedro lo confiesa juntamente con Juan. En ningún otro hay salvación. Mi querido amigo y hermano, debemos de saber que la iglesia debe de centrarse en la persona de Cristo. Debemos de saber, entonces, ante la pregunta que hacen aquellas autoridades, solo puede haber una respuesta. Solo puede haber una solución para la vida, para la vida empobrecida espiritualmente del ser humano. Solo es la persona del Hijo, solo está en la persona de Jesucristo. Solo en Él prácticamente se tiene la salvación. No hay otro mediador, no existe otro camino. Está definido el Evangelio como el punto de referencia a la persona de Cristo. Si se anuncia otro camino, si se anuncia otro amo, si se anuncia otro personaje, deja de ser el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Pablo, cuando habla del Evangelio de Jesucristo, es porque se está identificando con Jesucristo y no con otra cosa. Hablar del Evangelio de Jesucristo es hablar del nombre de Jesucristo. La iglesia como tal, entonces, reconoce en ese contexto solo a Jesucristo como cabeza de la misma. Solo a Jesucristo se le reconoce como mediador. Y solo a Jesucristo se le reconoce como el mensaje que debe de anunciar la iglesia. La iglesia no debe de olvidar su papel. La iglesia, en contexto a Pedro y a Juan, es la mensajera, pero el mensaje es Jesucristo. Es decir, que Pedro y Juan tienen el rol de llevar, de portar, de comunicar el mensaje. Pero el mensaje no se basa en la iglesia, no está en ellos. El Evangelio se basa en la persona de Jesús, que es el nombre que ellos portan. Es decir, es el nombre que ellos anuncian. Ya Pablo lo decía también en una de sus cartas: ay de mí si yo no lo hago. Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio de Jesucristo. Así que de modo que lo que tenemos en este libro de los Hechos y en esta parte sobre la gran pregunta es que le da sentido que Jesús de Nazaret, y de una vez lo identifica Pedro, Jesús de Nazaret, ustedes lo mataron, está haciendo conciencia en el corazón de ellos, les está refutando a ellos cualquier situación que propiamente ellos quisieran hacer o dar. De modo pues, mis queridos amigos, que estamos evaluando este capítulo 4 del libro de los Hechos, y será entonces que regresemos después de esta intervención musical y no se mueva de su lugar. Regresamos en un momento. Gracias, Señor. Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, y justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Sí, Señor, ¿dónde yo estaría si no fuera por ti? Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo.
enviaste a tu Hijo con amor profundo. Oh sí, Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. En un lago profundo sin poder salir. Oh, seguro perdido. Seguro perdido como un vagabundo. Con mi alma oxidada y el corazón desnudo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú. Pero llegaste tú justo a tiempo. Sí, Señor. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Oh sí, Señor, en ti estoy seguro, ni un segundo fuera de ti. Escóndeme, Señor. En el hueco de tu corazón. Un privilegio estar con ustedes y gracias por permitirnos, créanme, estar en lo íntimo de su hogar y poder ser de bendición y de edificación a través de este su espacio, Verdades Bíblicas. Estamos tratando el capítulo 4 del libro de los Hechos en esta serie de La Iglesia en Marcha. Y en contexto a ello, en este capítulo 4 especialmente, estamos viendo cómo Pedro y Juan no pueden callar ante el Sanedrín, ante el concilio. De hecho, ya se han unido varias personas, otras élites sectarias se han unido. ¿Por qué? Porque quieren hacer un complot, están haciendo un sabotaje a Pedro y Juan, porque ellos han ido en el nombre de Jesucristo a levantar un hombre que necesitaba del poder y que Dios lo ha sanado. Dios de manera maravillosa lo ha levantado de allí. Y ahora entonces tenemos una reacción terrible de parte de los corazones de estas gentes queriendo decirle a Pedro y a Juan que ya no hablen en el nombre de Jesucristo. El punto de referencia para Pedro y Juan es hablar de la resurrección del Señor Jesús. Pero con todo eso ellos están queriendo hacer un complot, queriendo evitar a toda cuesta de que ellos no puedan seguir hablando del mensaje del Señor. De modo que en el versículo 19 encontramos algunos aspectos con los que el capítulo 4 va terminando. Vemos que en el versículo 19 dice el texto, Lucas quien relata, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mire, palabras tan profundas de parte de estos dos grandes hombres del Señor. En primer lugar, lo que tenemos aquí es convicción. Es decir, ante este cuadro que tenemos en el capítulo 4, vemos
cómo hay una obediencia a Dios en lo absoluto. Una obediencia a Dios en lo absoluto. Y en esa obediencia a Dios en lo absoluto tenemos convicción. La convicción se ve en el versículo 19. Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los creyentes necesitamos, ¿sí?, no negociar los principios de Dios. No podemos negociar los valores del reino ante las ideologías de este mundo. No podemos nosotros negociar o poner en tela de juicio la palabra de Dios frente a las ideologías que hoy tenemos, sobre todo en esta era posmoderna. Lamentablemente es lo que hoy la iglesia vive. Y parece que la iglesia ha entrado en una zona de confort, queriendo coquetear con ciertas ideologías. No estoy hablando de la iglesia en su totalidad, pero sí de muchas comunidades de fe que coquetean con las ideologías posmodernas, coquetean con las ideologías de hoy. Y los absolutos están definidos. Los absolutos, y dentro de ellos tenemos la plena convicción de los hombres de Dios. Y ellos dijeron, no es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Convicción. Pero en el versículo 20 dice Lucas, quien relata, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es increíble eso de que visto y oído. ¿Sabe que la ciencia solamente aprueba algo si se ve? De modo que aquí se está haciendo uso de dos sentidos que constituyen al hombre. El sentido del oído y el sentido de la vista. Y Pedro y Juan acuden a ellos. Eso es ciencia. Ciencia es ver algo que está pasando. Entonces debe de corroborarse y debe de comprobarse si aquello es real. Y si aquello es cierto y real, entonces aquello se puede decir que es ciencia. Vemos aquí entonces que aunque la Biblia no es un libro de ciencia, Pedro y Juan están diciendo que ellos han visto y ellos han oído. Juan, en su primera carta, él dice algo similar a lo que han dicho aquí frente al concilio. Y vemos propiamente que en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Juan lo que está diciendo propiamente es que nadie le ha dicho las cosas. Él lo vio, él lo oyó y él lo tocó. Eso es grande, eso es grande. ¿Por qué? Porque de esa manera hay convicción, seriedad. Tenemos entonces en este libro de los Hechos, y especialmente este versículo 20, cómo los apóstoles responden ante la inquietud, ante lo hostil, ante lo hermético del concilio y de los personajes ahí presentes. Y ellos con seriedad le dicen a ellos, lo que hemos visto y lo que hemos oído, no podemos quedar en silencio, no podemos callar. Obediencia a Dios en lo absoluto. Versículo 21, entonces ellos les amenazaron y les solicitaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Mientras que los intelectuales son herméticos, mientras los intelectuales están haciendo duro su corazón, mientras la élite en representación de Dios, por así decirlo, porque era la religión, las religiones y las sectas judías de aquel momento, ellos eran representantes de Dios, conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento, pero sus corazones estaban tan duros. Pero mientras ellos eran herméticos, el resto de la sociedad glorificaba a Dios. El resto de la sociedad exaltaba a Dios y muchos creían por lo que Dios estaba haciendo a través de Pedro y de Juan. De modo que tenemos en el verso 22 lo siguiente.
ya que el hombre en quien se habría hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, de nuevo Lucas hace un relato importantísimo. Da la edad de este hombre. Da una edad en la que dice, el hombre aquí está. Lucas es un médico. Lucas es un hombre de ciencia, un hombre de academia. Y lo que está haciendo Lucas es corroborando en su escrito y diciendo, ese hombre aquí está. Ese hombre tiene más de 40 años. De nuevo traemos el tema de la ciencia. Yo le digo algo, mi querido amigo y mi querido hermano. Es importante saber que hay un principio, veo para creer. Pero ese principio se sustituye por creo para entender. Hoy no necesita usted ver para creer. Le animo a creer para entender. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, Jesús dijo, el que cree tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa palabra cree está contemplado con el hecho de referir a una persona a la salvación y a la vida eterna. Usted no necesita ver, solo necesita creer. Usted debe de creer. Creer que Jesucristo se levantó entre los muertos. Creer que Jesucristo sea amo y Señor de su vida. Creer que Jesucristo hoy puede llegar y auxiliarle a usted. Usted que es un académico y que muchas veces ha puesto en tela de juicio, usted que en algún momento se ha identificado con el ateísmo o con el gnosticismo o con cualquier tipo de ideología, hoy le animo a creer. Hoy le animo para que allá en su corazón crea de que Jesucristo hace 2000 años vino a este mundo, que fue crucificado, estuvo 6 horas en una cruz y que al tercer día Él se levantó con poder y gloria. Yo le garantizo algo, mi querido amigo, que si usted cree, usted tiene vida eterna. Si usted cree, usted tiene la salvación eterna. Hágalo. Le animo para que usted hoy se compunja delante de su Señor, de su amo y de su Salvador. Ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. El nombre que ha transformado vidas a lo largo de toda la historia. Ese nombre que dice en la carta a los Filipenses que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doble toda rodilla. Y espero que usted sea parte de los que se arrodillen delante de Él y pueda pedirle al Señor el perdón, la misericordia y el Señor traiga en usted momentos de refrigerio espiritual. Gracias por estar con nosotros en este su espacio Verdades Bíblicas. Este programa está diseñado con el fin de que usted aborde este autobús bíblico y juntos vayamos por lo que Dios quiere hablar a nuestra vida por medio de su palabra, su regla de fe. Será hasta una próxima y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.